Porque yo le quería preguntar, ahí está, que estábamos hablando con unas compañeras en el grupo, Ujú, si, porque el límite, por lo que dice el trabajo, son 5 carillas. ujú. Em, y bueno, todas como que nos extendimos un poco más, 6, 7 carillas. Quería preguntarle si no pasaba nada o si No, igual no, es hacemos. indiciario, es cuestión de que al menos escriban 5 y que tampoco sea una monografía de 50, así que no hay problema, yo lo Ah, hago está bien, independiente de entonces si eso. nos pasamos dos Sí, una o páginas dos no pasa carillas no nada. hay inconveniente. El Bien, objetivo de poner algún límite referencial es para que no vayan a escribir en una sola carilla o otro entienda que tiene que hacer una tesis o una tesina y hacer 50 hojas. está bien. Bueno, hola Bueno, Natalia, buenísimo. que ahí vi que te conectaste. Hola, profesor. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, todo bien, gracias. Bueno, ya pusimos a grabar, vamos a repasar un poco secuencias de clases, temas que nos entran para el parcial, y después sí vamos a arrancar con la clase propiamente dicha. Eh, la clase, como recién decía Zaira, la clase de hoy vamos a terminar la parte de derecho colectivo que nos queda por ver. En la clase del viernes, Ezequiel va a coordinar una corrección y un debate sobre, ¿no? Una pequeña discusión sobre el modelo sindical argentino y los criterios de la Corte y la inconstitucionalidad decretada por la Corte. El día lunes es feriado, el día miércoles tenemos el parcial, el día jueves tenemos final, y el día viernes van a tener una clase con Maggie Tartaglia sobre seguridad social. Nos quedaría para el lunes siguiente una clase más, que es posible que demos procedimiento laboral, si Maggie alcanzó a hacer su paneo de seguridad social, si no complementa eso y procedimiento laboral, y el otro miércoles, ya terminando el cuatrimestre, está el recuperatorio. En el medio, lo que tenemos previsto, yo ya mandé la invitación, es mañana jueves a las 20 horas, una clase especial, que la voy a hacer, vamos a intentar que dure no más de 1 hora y media, pero puede estar entre 1 hora y media y 2 horas, depende de lo que nos lleve, si hay muchas preguntas sobre liquidaciones. La clase va a tener una parte práctica que es volver a sacar cualquier duda de liquidación 245, le sumamos las multas de la 25323, de la 24013, del artículo 80, del 132 bis. Entonces, con eso despejamos un poco lo que son eventuales liquidaciones. Y vamos a tomarnos unos 40 minutos, 30, 40 minutos, los que sean necesarios, para actualizar normativa de COVID, de emergencia, en el ámbito del derecho laboral, porque si bien algo ya vimos en una clase especial anterior que dimos, obviamente, lo habíamos dicho, como hay una dinámica de normativa, producto de que la pandemia, por supuesto, no ha terminado, quiero que se queden con alguna foto actual de dónde estamos parados en este momento respecto de las disposiciones que afectan al mundo del derecho laboral vinculadas con el COVID-19. Así que eso va a ser el jueves a las 20 horas. De todos modos, la voy a grabar a la clase, esté un alumno, 10 o los que estén, la clase la vamos a dar igual, porque es importante que ese tema quede actualizado, sobre todo el tema de COVID. Lo que tendremos menos extensión es respecto de liquidaciones, porque si no existen dudas o si los que están presentes no quieren hacer preguntas, eso lo pasamos rápidamente y le destinamos el tiempo a la clase sobre COVID. ¿Algunas preguntas de ustedes? ¿Alguna duda antes de que comencemos? Temas del parcial. Creo que no va a prestar dudas, porque son temas bastante globales. Es infortunios laborales, todo lo que es riesgo de trabajo, que han visto con el doctor Cosentino y con alguna clase de Ezequiel. La unidad 9, que es estabilidad, que la vieron conmigo, por supuesto completa. Recuerden que este programa no es descriptivo, entonces no, hay algunos subtemas que no los van a ver en el programa, pero miren las clases los que no estuvieron. ¿Por qué? Porque no es solo todas las formas de extinción, sino que también le sumamos todas las multas
y los criterios de corte en el caso Bisotti, etcétera, etcétera. Después, la 10 ya estaba en el anterior, después vamos a ver los estatutos especiales que vieron con Sergio, que me dijo que dio construcción, casas particulares y trabajo agrarios. O sea que el estatuto del periodista que no se ha dado no va a entrar, ni viajantes de comercio tampoco va a entrar porque solo los estatutos dados. Reitero, hoy me confirmó Sergio que él alcanzó a dar trabajadores de casas particulares, régimen de la industria de la construcción, que es ley 22250, y régimen de trabajo agrario, que es 22627. Esos serían los 3 estatutos que van a entrar. Y para el parcial entra derecho colectivo completo, porque es lo que estamos con la clase que di yo, con la anterior, con la que voy a dar ahora, más el práctico que tienen con Ezequiel, la parte de derecho colectivo entra completo. Y ahí terminarían los temas del parcial. ¿Por qué? Porque seguridad social y procesal laboral no van a entrar en el parcial porque no son temas que se hayan alcanzado a dar, se van a dar en las clases intermedias entre parcial y recuperatorio, pero no van a entrar como temas del parcial. ¿Alguna duda respecto de los temas que entran? ¿No? ¿Extinción dijo, profe? Sí, estabilidad, está como el está en título de esa la unidad. unidad es estabilidad, y ahí es donde está extinción completa. ¿Sí? Genial. Vamos un poquito para atrás, ahí así la vemos. Es la 9. Esta. ¿Ves? Unidad 9, estabilidad. Ahí está extinción. ¿Bien? Genial. Sí, profe. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Nada de nada. Profe, ¿la clase es mañana o no? La extra. Sí, mañana jueves. Mandé yo la invitación, Jordi, no sé si la recibieron. O sea, lo puse en Petco ayer o antes de ayer. Es mañana a las 20 horas. Bien, comenzamos la clase de hoy entonces, si no hay ninguna duda o cuestión operativa. Recordemos, nos posicionemos de nuevo en tema, estamos en la parte de derecho colectivo, nosotros ya salimos de derecho individual, hace una clase que entramos en derecho colectivo, expliqué en esa clase de derecho colectivo a modo de presentación de que hay 3 ejes importantes para analizar cuando vemos derecho colectivo. Uno es la ley de asociaciones profesionales 23.551, que es la que venimos desarrollando y viendo, y en la clase de hoy vamos a terminar de repasar algunos temas relevantes. Luego es importante analizar y ver lo vinculado con conflictos colectivos, lo que vamos a dar en la clase de hoy, cuando hablamos de huelga, medidas de acción directa. Eso está regulado en la ley 14.786, que es conocida como la ley de conflictos colectivos. Y un tema que no es menor, pero que no le vamos a dar gran vuelo o desarrollo, porque la utilización de esta ley es bastante limitado, que es la ley 14.250, que son las pautas de cómo se debe arribar a una negociación colectiva. O sea, cómo es que la asociación sindical por un lado y la asociación profesional por el otro de empresarios pueden plasmar un convenio colectivo. Entonces esas pautas o esas reglas están expresadas en la ley 14.250 con las modificaciones que hay. Por lo tanto, de esas 3 patas, ley 23.551, ley 14.786 y ley 14.250, hasta acá solo venimos viendo la ley de asociaciones profesionales. No vamos a repasar nuevamente lo que ya dimos de la ley para no quedarnos ahí pedaleando en el barro, sino que vamos a avanzar un poco. Y yo voy a retomar de la clase anterior, por ser un tema central, para terminar de completarlo, el concepto de la estabilidad y qué pasaba con los trabajadores que gozaban de la estabilidad sindical y qué había que hacer en casos de que se lo quisiera despedir, suspender o modificar las condiciones. Recuerden un poco, las caras que estoy viendo estuvieron creo que todos en la clase pasada, algunos no sé, no alcanzo por los nombres a reconocer, pero recuerden que para la 23.551 gozan de protección especial
tanto aquellos que integran la asociación sindical, es decir, que son elegidos para ocupar algún cargo dentro de la estructura sindical, como aquellos que son elegidos como delegados, y ya habíamos explicado que el delegado tiene un doble rol. ¿Por qué? Porque es el vínculo tanto entre la asociación sindical como entre el empresario y los trabajadores. La tutela que gozan estos trabajadores es que no pueden ser ni despedidos, ni modificadas las condiciones, ni sancionados sin que se promueva un juicio de exclusión de tutela previa. Recuerden que habíamos explicado que ese juicio de exclusión de tutela, como tal, es un trámite judicial. Por lo tanto, la pregunta, ¿ante quién se tramita? Ante el juez laboral competente. La ley dice que es sumarísimo, eso implica que debería ser el trámite más abreviado que contemple la normativa procesal del lugar donde se vaya a ventilar. En la práctica suele demorar lo que dura un proceso normal, ordinario, 2 años, 3 años, o sea que el de sumarísimo no tiene nada. Y había explicado que el objetivo de ese juicio es pedirle al juez que en función de los hechos que describo y de lo que digo que quiero aplicar, ya sea una sanción, un despido o modificar una condición, me autorice con una sentencia, dicte la exclusión de la tutela para que el empleador pueda aplicar. También expliqué que en la actualidad, la última que se incorporó a este criterio fue la Suprema de Buenos Aires. En la actualidad, todos los tribunales mayoritariamente, entienden que hay un único juicio. Cuando yo, como empleador, pido la exclusión de la tutela para un despido y me hacen lugar a la acción y despido, ahí termina la situación y no puede el trabajador en un juicio posterior volver a querer discutir la causa del despido. ¿Por qué? Porque el juez, cuando ha condenado, cuando ha dictado la sentencia, lo que ha evaluado no solo es de que no hay una conducta persecutoria sindical, es decir, autoriza la exclusión de la tutela, sino que también ponderó, pesó si la injuria era una injuria laboral suficiente que ameritaba el despido causado. Entonces, si yo pido como empleador la exclusión de la tutela de un delegado, obtengo la exclusión de la tutela y luego despido, la cosa queda cerrada ahí porque el juicio es un juicio de conocimiento pleno. No podría el trabajador pretender en otra acción judicial revisar ese despido, porque ya la justicia se ha expedido. Este es un criterio que, insisto, es importante que lo remarquen como válido hoy, porque a la sanción de la ley, estamos hablando allá en el año 98, había alguna corriente que discutía si la exclusión de tutela solo era evaluar si había una conducta persecutoria sindical. Entonces, si era solo eso, después en un juicio posterior se podía discutir la validez o no de la causa invocada. Cierro ese tema. Si el empleador quiere despedir, sancionar o modificar condiciones, tiene que iniciar un juicio de exclusión de tutela. Algo que la clase pasada no terminamos de desarrollar de este concepto es, bueno, ¿qué pasa entonces si no lo hace? ¿Qué pasa si el empleador, que entiende que hay una justa causa, le comunica a un delegado directamente el despido invocando la causa? Respondan ustedes. ¿Qué pasa? No hace el procedimiento de exclusión de tutela, sino que directamente comunica el despido. ¿Qué puede hacer el trabajador? ¿Se No, yo puede entiendo colocar que- en situación de despido? Yo ya lo despedí. Bueno, ahí vamos a Pero- tomar esa pregunta porque que nos va a servir a otros efectos y es bastante útil. Como injuriado, Bueno, digo vamos yo. a tomar esa pregunta. Yo ya lo despedí. Yo, empleador, ya lo despedí. La compañera dice, bueno, pero él se puede colocar en situación de despido. Un tema técnico que quiero que visualicen porque suele ser un error después en la profesión cuando ejercen. La extinción se produce una sola vez. Y acá la extinción ya se produjo porque el empleador comunicó el despido. Entonces, ¿puede el trabajador mutar ese despido y tiene sentido que se coloque en situación de despido? No, porque ya la extinción se produjo. Claro. Pero lo que puede hacer, y aquí está donde tiene esta doble opción, que también era discutido al principio de la ley, si era una primero y otra después, ahora es una opción libre, puede o promover una acción de reinstalación, esto es, ir ante el juez laboral competente y decir, señor, a mí me despidieron, soy delegado, no me hicieron el procedimiento de exclusión de tutela, reinstáleme,
con lo cual deja sin efecto el despido comunicado, eso se llama acción de reinstalación, y está nominada en la ley 23.551, o opción B, a elección del trabajador, puede tomar a esa extinción ya provocada como un despido sin causa, aún habiendo invocado causa el empleador, que esto es lo que quiso decir la compañera, ya la extinción se provocó, es un despido sin causa, y por lo tanto me hago acreedor no solo a la indemnización del 245 y eventualmente la del 231, la del 232, estamos hablando sustitutiva preaviso, integración del mes de despido, sino al agravamiento del despido del trabajador tutelado. ¿En qué consiste el agravamiento de un despido de un trabajador tutelado? Lo dijimos la clase pasada, ahora quiero que hagan foco en eso, el agravamiento... ¿No era el doble de las indemnizaciones? No, en el caso de la 23.551 es, me deben pagar todos los haberes que queden pendientes hasta que yo termine el mandato, más el año posterior de tutela y protección que tengo. O sea que la indemnización agravada de un trabajador tutelado consiste en, la agravada, estoy hablando específicamente, consiste en todo lo que le reste de salarios hasta finalización del mandato, más un año completo posterior, es decir, 13 meses posteriores. Lo pongo... Profe, ¿y eso? Sería, por ejemplo, el mandato son 2 años, al año lo despiden, entonces como le resta todavía un año, le pagan ese año más un año más una vez finalizado ese mandato. No me dejaste dar el ejemplo, Zaira, me lo diste vos el ejemplo. Me expoliaste el ejemplo mío. Estaba justo. Ay, perdón, profe. Va a tomar Era el para ver si año lo había también. entendido. Eso que dijo Zaira, lo repetimos si quieren todos, es tal cual. Vamos a cambiar para que no nos quede con un año. Supongamos, y hemos dicho que de regular el mandato de un delegado es de 2 años, es decir, 24 meses. Supongamos que este trabajador lleva nada más que 4 meses en ejercicio del mandato, es decir, le restan 20. Al cuarto mes lo despiden, ¡pum!, sin invocar, sin hacer el procedimiento de exclusión de tutela. No importa si hay causa o no hay causa, eso es indiferente. No hicieron el procedimiento de exclusión de tutela. El trabajador dice, estoy mal despedido, no quiero que me reinstalen, porque esa opción mía, no quiero volver, sino que lo que quiero es que me paguen la indemnización agravada, que va a consistir en que en los 20 meses que me faltan para finalizar el mandato, a eso también le vamos a sumar el SAC, porque el SAC también se integra, más un año completo más de remuneración, a la que también le vamos a sumar el SAC. En vez de 12 meses son 13 meses. Entonces, saquen más o menos la cuenta, este trabajador tendrá unos 34 meses más o menos de indemnización agravada por no haberse respetado la tutela que tenía. Más el 245, por supuesto. Y ni hablar si es en esta época de pandemia donde está vigente todavía la doble indemnización. O sea, el número puede ser exponencial. Sí, Caro. Buenas tardes. Bueno. ¿El SAC es proporcional? En este caso va a ser el primer periodo proporcional, o sea, le va de los 4, dijimos que al cuarto mes lo despidieron. Ahí va a cobrar por el primer semestre, pero cuando le hagas la liquidación final le vas a pagar 4 meses como SAC devengado, 2 meses como SAC no devengado, no trabajado, pero sí a indemnizar. Y después el año completo del otro SAC le vas a pagar un mes más de sueldo. A tu pregunta, sí, es proporcional. Lo que pasa es que aquí, como lo despedí en el cuarto mes, los 4 primeros meses lo cobra porque ya lo devengó. El resto lo cobra como indemnización, no por haberlo devengado. ¿Bien? Conclusión, esto sí categórico, si yo no respeto la exclusión de tutela, es decir, no la tramito, debo, como consecuencia, si el trabajador no pide la reinstalación, pagar el agravamiento. Y el agravamiento siempre es lo que reste del mandato más un año de tutela posterior. Entonces, tengan en cuenta lo sensible que es un despido mal comunicado a un trabajador tutelado. Y cuando hablo de un trabajador tutelado, recuerden que la tutela es tanto para el representante sindical, es decir, el que tiene un cargo dentro del sindicato, como para el delegado. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna pregunta específica de esto? Bien. Denme un segundo, porque quiero
Vamos a buscar, no sé dónde me quedó. La ley 23.551. Así compartimos. Bien. Un tema que ya han analizado y que seguramente en función de trabajar con el práctico para ello lo tienen más estudiado, es que una de las cuestiones centrales y más discutidas de la ley 23.551 es la existencia de las asociaciones simplemente inscritas por un lado y con personería gremial por el otro. Yo voy a dejar la discusión de la validez o no de la personería gremial para el práctico del día viernes. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es, sin meternos en la crítica de la validez o no constitucional de alguna de las disposiciones que vamos a dar, ver qué es lo que sigue diciendo la ley 23.551, o sea, cómo tiene regulado esto la ley 23.551. Voy a saltar rápidamente de los primeros artículos que los estuvimos viendo las clases pasadas, que es cómo es que se forma el sindicato, cómo es que pueden agruparse uniones, federaciones y confederaciones, cómo es que pueden ser por rama, actividad o profesión, o por empresas. Todo eso ya lo doy por visto, no lo voy a repetir, pero quiero centrarme, para que vean cómo está regulado, en los artículos 40, el artículo 40 y siguientes. De la representación sindical en la empresa, los delegados del personal, las comisiones internas y organismos similares ejercerán el lugar de trabajo, según el caso, en la sede de la empresa o el establecimiento al que estén afectados la siguiente representación: de los trabajadores ante el empleador, la autoridad administrativa de trabajo, cuando éste actúe de oficio en los sitios mencionados y ante la asociación sindical, y de la asociación sindical ante el empleador y el trabajador. ¿Por qué lo leo así rápido? Porque este es el concepto que ya acabamos de dar hace un rato. ¿Cuál es el rol del delegado? Que es bifronte, es decir, tanto tiene un vínculo y una representación para con la propia asociación sindical como para la propia empresa. Para ejercer las funciones, y aquí vienen los requisitos, yo los dije el otro día al pasar, quiero subrayarlos en alguna medida. ¿Por qué? Porque suele prestarse a confusión si quién elige al delegado y quién puede ser delegado, tema que es diferente. ¿Por qué? Porque para ser delegado necesariamente tengo que estar afiliado a la asociación sindical. Ahora, para elegir al delegado lo eligen todos los trabajadores. ¿Se entiende esto? Hay una diferencia entre si puedo ser candidato o si puedo elegir a un candidato. Estar afiliado, dice el inciso A, a la respectiva asociación sindical, observen que dice con personería gremial, con lo cual esto es parte del artículo 41, inciso A, es uno de los que ustedes ya han estudiado o han visto o están terminando de ver en el práctico respecto del criterio de la Corte en AT1, ROSI, AT2, etc. Ser elegido en comicio convocado por esta en el lugar donde se presten los servicios o en relación al cual esté afectado y en horas de trabajo por el voto directo, secreto de los trabajadores, cuya representación deberá ejercer. La autoridad de aplicación podrá autorizar a pedir a la asociación sindical la celebración en lugar y horas distintos cuando existieren circunstancias que. Cuando con relación al empleador respecto del cual deberá obrar el representante no existiere una asociación sindical con personería gremial, la función podrá ser cumplida por afiliados a una simplemente incluida. El mismo inciso solo permite que la representación la tenga quienes pertenecen a una asociación con personería gremial y en forma subsidiaria, si no lo hubiere, recién puede aparecer uno con simplemente incluida. En todos los casos se deberá contar con una antigüedad mínima en la afiliación de un año. Bueno, y aquí viene el otro requisito. Primero, para ser delegado tengo que estar afiliado, y segundo, tengo que tener una antigüedad en la afiliación de un año. Esto tiene excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando la empresa fuera nueva, no tuviera antigüedad en su personal, o, espero que posiblemente ya lo vieron, en la ley 22.250 de los trabajadores de la construcción. ¿Por qué? Porque en el régimen de la construcción, como la relación se termina cuando termina la obra, rara vez hay personal con antigüedad. Entonces, este requisito no es exigible para los trabajadores de la construcción. ¿Vieron esto con Sergio en la construcción? Ese fue un silencio absoluto.
¿Vieron lo de representación vacía? Profe, ahí el compañero Pablo hizo una No. consulta por el chat, que Sí. no tiene micrófono. Sí. Bueno, la leo. Yo no recuerdo haber escuchado algo de No, profe, representación no lo vacía dijo con el profe. eso. Bien, ahora lo vemos entonces. No, y Pregunta en los Pablo. videos tampoco están. Bueno, pregunta Pablo. Con la pandemia se prorrogaron los mandatos delegados, pero sí hubo elecciones y se eligieron nuevos representantes, pero rige el decreto que prorroga quién es el delegado. No tengo, está bien. No, Pablo, o sea, vamos por parte. Sí se prorrogaron los mandatos en aquellos que no convocaron elecciones, tanto de delegados como de representantes sindicales. Hubieron 2 periodos de prórroga y hoy las elecciones han pasado ya casi a enero del año que viene. Ahora, si en vez de aceptar la prórroga que el decreto ha dispuesto, con los fines de que no se reuniera personas y evitar contagio, si no se respetó, y lo mismo se pudo hacer la elección, por distintas características, porque se tomaron métodos de poder llevar adelante las elecciones sin que hubiera riesgo de contagio, etcétera, etcétera, si las elecciones se hicieron, no hay prórroga de mandato. Va de vuelta. La prórroga es para el caso de que la elección no se haga, pero si la elección se hizo, el mandato es el del nuevo elegido y el otro directamente caducó en su mandato. Lo que el decreto ha pretendido es dar cobertura con una extensión a los mandatos tanto de los representantes sindicales como los delegados ante la imposibilidad de ejercer, de realizar las elecciones durante el periodo de COVID. Estamos hablando de marzo del 2020 hasta la actualidad. Entonces, los mandatos que vencían con posterioridad a esa fecha, como teníamos una protección a la salud pública y procurábamos evitar la concentración, y el acto eleccionario es un acto de concentración, se han prorrogado. Pero si por el motivo que sea se pudieron hacer, pues el que está elegido con el acto eleccionario es el válido. No hay convivencia de los representantes sindicales. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Ahí. Perfecto. Listo. Sí lo entendió. Metí lo de 22.250, aún metiéndome un poco en lo que por ahí había hablado Sergio. Profe, no espere está... un segundito. ¿Qué pasó? Una pregunta antes respecto del B, del inciso B, que dice que tiene que tener 18 años como mínimo. ¿Por qué es eso? ¿Qué se le ocurre a usted, Carolina? Por Que la ya edad está por mínima para recibirse. trabajar, a mí No, ¿desde qué edad se puede trabajar? 16, si es De empresa los familiar. 16, Bien. por eso. Una cosa es trabajar, pero ¿qué Ah, no, por la plena La plena responsabilidad. capacidad. Eso, capacidad. Porque necesita tener plena capacidad para poder asumir responsabilidades, firmar, comprometer, y a los 16 todavía no la tiene. Entonces, vio que se lo contestó solo Carolina, porque usted ya se está por recibir, me imagino, entonces ya a esta altura esas lógicas ya las tiene. Bien, el requisito de edad es un requisito vinculado con la plena capacidad y las obligaciones que puede asumir. Si fuera menor de 18 no podría ser. Antes era 21, yo soy bastante bien. Construcción, tema. Unimos Estatuto 22.250 con la cuestión sindical. Tema que dio Sergio, con este tema y lo atravesamos. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron que la 22.250, que es un estatuto especial por las características del tipo de trabajo, una de las circunstancias más importantes de ese régimen es que el trabajador no tiene estabilidad, es decir, carece de estabilidad. Recuerden que existe la famosa libreta del Fondo de Desempleo, cese laboral, con lo cual el empleador todos los meses va haciendo un depósito y cuando quiere termina el vínculo, extingue, no necesita que haya causa y le entrega la libreta y ahí cobra. Esa característica de esta actividad en el mundo del derecho sindical también le da características propias. Una acabo de decirla, ¿cuál es? Que muchas veces el trabajador que va a postularse como delegado no reúne el año de antigüedad. ¿Por qué? Porque la obra en muchas oportunidades dura menos que un año. Entonces, si tuviéramos que esperar a que tenga recién la antigüedad para que recién ahí pueda haber una representación de un delegado, posiblemente las obras nunca tendrían delegado.
Por lo tanto, el requisito de antigüedad en la 22.250 a los fines de la 23.551 cede, prioriza de que haya representación por ante la antigüedad. Ese es un punto. El otro, que es muy importante, es lo que se llama representación vacía. Si yo termino la obra, finalizo con el edificio que estaba haciendo, y tengo 2 delegados, ¿puedo extinguirle también a esos delegados o tengo que hacer un procedimiento de exclusión de tutela para poder comunicarles la extinción? ¿Se entiende la pregunta? Acabamos de decir que los delegados están tutelados y que si yo lo quiero despedir tengo que hacer procedimiento de exclusión de tutela. Yo ahora pregunto específicamente, si estoy hablando de un delegado de una obra de la construcción, cuya obra finaliza y no queda nadie, ni el sereno, porque directamente se entrega, ¿tengo que hacer también el procedimiento de exclusión de tutela? Yo creo No. que no, porque ya finalizó. Ya digamos. terminó. Bien. No es que lo está despidiendo. Es un tema finito, pero mayoritariamente es no en la medida de que efectivamente no quede nadie. ¿Por qué? Porque si el delegado, por ejemplo, es un oficial albañil y yo digo, no, mire, voy a extinguirle porque no quedan más albañiles, pero quedan todos los yesistas, los carpinteros, los serenos y todo lo demás, todavía hay 60 personas más, pero albañiles no tengo más, en ese caso no podría extinguirle, porque el último que va a tener que irse es el delegado, porque recuerden cuál es el objetivo, es proteger y tutelar al resto de los trabajadores. Entonces, en la medida que queden trabajadores, el delegado debe quedar. Se llama representación vacía, ¿por qué? Porque no tendría sentido mantener a un delegado cuando no hay más empleados. Si no hay más dependientes, ¿a quién va a representar? ¿A qué fines quedaría solo el delegado? Entonces, en la medida que se extinga para todos, porque se terminó la obra, se acaba la situación y no hay que hacer procedimiento de exclusión de tutela. Es un supuesto de excepción específico para los trabajadores de la construcción. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Profe, Escucho. ¿qué diferencia hay entre el representante sindical y el delegado? Mirá, podés hasta tomarlo como sinónimos, porque el delegado es un representante sindical. Lo que pasa que técnicamente se le llama representante sindical al que integra la estructura del sindicato como tal, al secretario general, al secretario gremial, al que tiene un cargo dentro de la estructura del sindicato. Y específicamente se denomina delegado aquel que continúa trabajando con su empleador y hace de puente entre los representantes sindicales o el sindicato y el empresario. Ahora, si vos lo dijeras en términos genéricos, ¿un delegado es un representante sindical o un representante gremial? Sí, claramente también lo es, pero específicamente se le denomina representante al que integra uno de los cargos que tiene el sindicato en su estructura sindical como tal. Bien, fíjense que el último párrafo prevé lo de la antigüedad. En los establecimientos de reciente instalación no se exigirá contar con una antigüedad mínima en el empleo. Lo mismo ocurrirá cuando por la índole de la actividad en la que presten servicio los trabajadores a representar la relación laboral comience y termine con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para lo que fueron contratados cuando vínculo configure un contrato de trabajo de temporada. Es decir, que en este caso, tanto para la construcción como para la modalidad, no se le requiere la antigüedad, que es lo que acabábamos de decir. El mandato de los delegados no podrá exceder 2 años, podrá ser revocado mediante asamblea de su mandante convocadas por los órganos directivos de la asociación sindical, por propia decisión o a petición del 10% del total de los representantes. Esto el otro día lo mencioné, ahora vincúlenlo con el artículo, porque alguno de ustedes me preguntó, bueno, ¿y qué pasa si alguien que ya está con el cargo de delegado no queremos que nos represente más? Bueno, existe el procedimiento de revocación del mandato del delegado, para lo cual hay que convocar a una elección. Aquí el mínimo que se requiere es que haya un 10% de los representados que así lo pidan, y una vez que se hace esa elección, si por mayoría se le revoca el mandato, cesa en la representación de delegado. Aclaro
que por más que cese, tiene una tutela posterior de 1 año, porque se da como de mandato cumplido por revocación, pero la tutela sigue siendo de 1 año. Asimismo, en el caso que lo prevean los estatutos, el mandato de los delegados podrá ser revocado por la determinación votada por 2/3 de la Asamblea o el Congreso de la Asociación Sindical. Esto lo tiene que prever el estatuto. El delegado cuestionado deberá tener posibilidad cierta de ejercer la defensa. Profe, parece el audio de WhatsApp cuando lo pones por 2. Es que no me perder tiempo leyéndolo no tiene mucho sentido, es lo que venimos explicando. Si voy más lento con esto no terminamos más y ustedes tienen el parcial el miércoles que viene. Y esto entra y se lo voy a preguntar como audio de WhatsApp. Ejercen las funciones del 40. ¿Qué es lo que pueden hacer? Verificar la aplicación de las normas legales o convencionales, reunirse periódicamente con el empleador. Estas son las funciones que tiene el delegado. Presentar ante los empleadores sus representantes las reclamaciones. Ahora, quiero que vean el 44, y aquí sí bajo un poco la intensidad, y voy a versión simple y no por 2 de WhatsApp. Sin perjuicio de lo acordado en las convenciones colectivas, los empleadores están obligados a, o sea, ¿qué es lo que un empleador debe obligatoriamente respetar, otorgar o tutelar a un delegado? A, facilitar un lugar para el desarrollo de las tareas de los delegados del personal, en la medida que, habida cuenta de la cantidad de trabajadores y la modalidad de la prestación, las características del establecimiento lo tornen necesario. O sea, si yo tengo un establecimiento con mucha gente y es muy grande, tengo que facilitar un lugar. ¿Esto para qué? Para que el delegado pueda hablar de manera privada y no con el de recursos humanos, no con el capataz al lado, para recibir aquellos que sean las inquietudes, las quejas, los reclamos, lo que le quiera decir o que necesite decirle cualquier trabajador. B, concretar las reuniones periódicas con esos delegados asistiendo personalmente o haciéndose representar. C, conceder a cada uno delegado del personal para el ejercicio de sus funciones, y esto es muy importante porque es un tema bastante polémico, un crédito de horas mensuales, retribuida de conformidad con lo que se disponga en la convención colectiva aplicada. ¿Qué es esto del crédito de horas mensuales? Hay un concepto mal difundido que se llama la licencia del delegado, como si el delegado tuviera una licencia especial para atender al reclamo de los trabajadores o a su asistencia al sindicato. Y esa licencia en realidad técnicamente se denomina crédito horario. Es una cantidad de horas en las cuales está dispensado de cumplir con la tarea para poder ejercer su rol de delegado. El problema con este inciso C es que no da la cuantía, no dice el alcance del crédito horario, porque remite a lo que los convenios colectivos tengan contemplado. ¿Qué pasa? Que hay muchos convenios colectivos, como ya les dije, que son del año 70 y que no se modificaron, y que esta ley, como ya vieron, es del año 88, con lo cual muchos de los convenios colectivos del 70 nada dicen sobre el crédito horario o sobre la extensión del crédito horario. Un ejemplo de eso es un convenio, el más representativo en cantidad de afiliados, el de comercio. El convenio colectivo 130-75 de empleado de comercio no dice nada de cuál es la extensión del crédito horario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No tiene crédito horario o el crédito horario es ilimitado? Bueno, no. Ahí es una cuestión de razonabilidad y de sentido común. Se negocia y se trata de pautar en los establecimientos cuál es el límite del crédito horario que se da, y el crédito horario se lo traduce en tantas jornadas o tantas jornadas laborales al mes. 4 días, por ejemplo, al mes es un crédito horario razonable, estamos hablando de 8 horas laborales por día, 4 o 5 son 40 horas al mes, eso es más que razonable. Entonces, pero cuando no está previsto, es un tema de negociación o de cómo pautarlo o eventualmente judicializarlo en el caso extremo. Pero insisto, es muy importante porque esto, que técnicamente se llama crédito de horas, es lo que se entiende como la licencia que tiene el delegado. Y el delegado no es que tenga una licencia preestablecida, sino que tiene un crédito horario para las funciones de representación que tiene que ejercer. ¿Bien?
Bueno, el 45 da la pauta genérica de cómo es que se debe tomar la cantidad de delegados en función de la cantidad de trabajadores. Pero lo primero que dice es que si el convenio colectivo contemplara alguna otra pauta, se debe tomar la pauta del convenio colectivo, que como ustedes ya saben a esta altura, porque ya se están por recibir, la pauta del convenio colectivo siempre tiene que ser superadora, no va a poder ser peor que la que está en la ley. ¿Y cuál es la pauta que da la ley? La ley dice que de 10 a 50 trabajadores hay un representante, o sea, se elige un delegado. Esto lo primero que les tiene que llevar a despejar es que menos de 10 trabajadores no hay obligación de elegir delegado. Es decir, no podría el sindicato venir a plantear que quieren una empresa con 5 trabajadores, 6, 7, 8, 9, que se designe un delegado. Tienen que haber 10. Si hay de 10 hasta 50, es 1 el delegado electo. De 51 a 100, 2. Y de 101 en adelante, un representante más cada 100. Estoy esperando que lo lean y que me vean, porque yo no lo voy a leer como audio de WhatsApp, solo estoy dando el concepto, es para que vean cuál es la cantidad. Tampoco se vuelvan locos con esto, porque cuando llegue el caso concreto, verán cuántos trabajadores, van al 45 y lo aplican. No es un tema, es solo memoria. Pero sí alguna aclaración. Dije que el artículo comienza diciendo a falta de normas convencionales colectivas o en otros acuerdos. ¿Esto qué quiere decir? Que puede el convenio colectivo contemplar de que existan delegados aun cuando hayan menos de 10. Un convenio colectivo muy aplicable en nuestra zona, que es el convenio de frío, STIMPRA, es el Sindicato de los Trabajadores de Frío, el convenio 232 del 94, contempla de que para los trabajadores de frío ese mínimo es de 5. ¿Y esto por qué? Porque normalmente para esa actividad los trabajadores de frío no es muy numeroso. Yo no necesito en cámaras frigoríficas tener muchos operadores. Con pocos me alcanza en un galpón de empaque. Por eso es que el convenio colectivo lo que hizo fue bajar el piso de 10 a 5. Entonces, si yo soy un trabajador de frío, basta con que haya 5 para que exista ya posibilidad de elegir un delegado. Se los pongo como ejemplo para que vean cómo es que este piso que da como un mínimo, en la ley 23.551, hay convenios colectivos que lo han modificado. Entonces esto tiene que ver con la cantidad de delegados y cómo es que esos delegados van a integrarse. Voy a avanzar un poquito para no quedarme mucho con esto. Menor a 5 no hay ningún problema, puede ser de 3. O sea, lo que el convenio colectivo, me preguntaba un compañero si puede pactar menos, sí, podrá pactar menos. Yo menos de 5 no conozco, pero puede que exista, puede que el convenio colectivo lo contemple. Bien, la tutela está en el 47, que es el artículo que ya hemos explicado, en qué consiste y el procedimiento de exclusión de tutela, con lo cual lo paso de largo. Aquí en el 48 es qué pasa cuando el despido de indemnización agravada y hasta cuánto dura la tutela. Esto ya lo hemos visto, por eso estoy salteando y no me estoy deteniendo a verlo. El 50 es la postulación, ya hemos visto el decreto reglamentario en la clase pasada, qué es lo que dice si no saca el porcentaje del 5%, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy salteándome artículos de la ley para ir al 53, que sí es algo que no hemos hablado en la clase anterior y que es importante que contemplemos como lo que se denominan prácticas desleales. Sobre esto, ustedes a lo mejor han escuchado, muchas veces se denuncia, eso es una conducta antisindical o es una práctica desleal, como algo dicho de manera genérica y como que el empleador lo que está haciendo es jugando sucio y tratando de combatir al sindicato. Aquí lo importante es que para la ley las conductas consideradas de prácticas desleal o antisindical son conductas típicas, como si fueran tipos penales, es decir, están específicamente contempladas.
y no cualquier práctica, sino que tiene que ser específicamente esa que surja del inciso, la que podría ser considerada una práctica desleal. Y la otra consecuencia que tiene, que a veces se distorsiona, es que la sanción para las prácticas desleales, en principio, son multas. O sea que aquel empleador que incurriera en una práctica desleal se hará pasible a que la autoridad de aplicación, entiéndase el Ministerio de Trabajo de la Nación, le aplique una multa. Esas son las consecuencias. Fíjense que dice el 53, serán consideradas prácticas desleales y contrarias a la ética de las relaciones profesionales del trabajo por parte de los empleadores, o en su caso de las asociaciones profesionales que los representen, porque puede ser un empleador determinado o una cámara de empresarios, a subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación sindical de trabajadores. B, intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administración de un ente de este tipo. Como verán, está vinculado de manera directa con que el empleador pretenda manejar a ese sindicato, ya sea dándole plata, fomentando la constitución de uno, o la no afiliación a uno y la afiliación a otro. Bueno, estos son los incisos, que no los voy a leer a todos, vinculados con las consideradas prácticas desleales o conductas antisindicales. Verán, las prácticas desleales se sancionarán con multas del 55 que serán fijadas de acuerdo al artículo 4. Yo quería simplemente que este concepto quedara claro porque a veces es bastante distorsionado en la práctica cuando se imputa de que hay una práctica antisindical y se cree que con eso cualquier cosa entra ahí. No, entran solo los que están en los incisos y la consecuencia es una multa. ¿Alguna duda, pregunta de esto? Porque quiero pasar a otro tema, que es un tema que necesitamos ver, ¿no? Yo le quería preguntar, pero sobre lo que explicó recién más arriba, sobre los representantes. Sí. Ahí, cuando se habla de representante, ¿se habla del delegado o de la estructura? Por ejemplo, donde... Los pasando tutelados los son todos. 51, ¿El cual, perdón? Claro, vio que estaba el ejemplo de que de 10 a 50, pasando a los 51, ya era... se Eso podía es delegar delegado. representante. Ah, es delegado únicamente. Eso es delegado. Esa es la cantidad de delegados que vas a elegir según la cantidad de trabajadores que tenés. Ahí está, gracias. Bien. Dejamos esto por un momento. Dentro de lo que ya explicamos, las tres grandes patas del derecho colectivo, la que más aplicación va a tener para ustedes es tanto la ley de asociaciones sindicales, con esto que dijimos, el delegado, la tutela, la exclusión de la tutela, etc. Y otra, muy trascendente también, es la que se conoce como el conflicto colectivo. ¿Cuándo existe un conflicto? En términos generales, cuando las partes no se ponen de acuerdo. Pero puede que, aún no poniéndose de acuerdo, lo resuelvan de manera amistosa, dialogando, sentándose frente a una mesa y ya está, o puede que la consecuencia de ese conflicto lleve a que alguna de las partes tome determinadas medidas o acciones. Lo que vamos a analizar ahora es cómo se resuelve un conflicto colectivo y cuáles son las medidas que pueden existir en un conflicto colectivo, las denominadas de manera genérica medidas de acción directa. Lo que ustedes seguramente conocen bajo una denominación, como es la huelga, pero hay otras formas de que se den distintas medidas de acción directa que no necesariamente caigan en la huelga. Vamos a empezar por compartir la 14786 y vamos a ver cómo es que está regulado en nuestro ordenamiento legal la resolución de los conflictos colectivos. Un primer tema que es importante distinguir, y que a veces suele hacer ruido, es ¿cuándo hay un conflicto colectivo? ¿O qué se entiende por un conflicto colectivo? Escucho. Me cebo un mate y escucho propuestas de ustedes. Cuando en el conflicto intervienen muchas personas, como en este caso trabajadores. Bien, por el número. Para Zaira, que dio la primera aproximación y que es muy valiosa, es colectivo porque son muchos. Bien, ¿todos estamos de acuerdo de que eso es así? ¿O se les ocurre alguna otra forma?
Para mí también, y además cuando se reclama algo contra el empleador, se me ocurre. Bien, estamos en el ámbito del derecho laboral, está claro lo que dice Georgina, debería ser algo que le reclame al empleador. Ahora, yo los obligo a que piensen un poco. Nos deben el sueldo a 10 de la empresa. Es una empresa de 50 más o menos, pero a 10, que es un sector, no le pagaron el sueldo. Reclaman. ¿Es un conflicto colectivo? Para mí no, porque no abarca los 50. 49 le deben el sueldo, hay uno que no le deben. Para mí sí, por más que no sean Qué 50, malo sí, que es es. colectivo, porque son varios los que le deben. En vez de 10 son 3. O sea, depende del número, tengo que estar, che, pará, ¿cuántos son? ¿Qué porcentaje tiene? No, si es más de uno ya es colectivo. Bien, para Sol hizo Tomando su mal. aproximación, más de uno es multitud, o sea, más de uno es colectivo, reclaman 2, listo, ya está. Bien, Para mí tiene que ver también con el tema de los intereses afectados. bien. Joana, que tiene, parece que está rumbeada, algo leyó, o está ahí con las antenas puestas, dice, che, Iba a tirar un Estoy haciendo comentario. especulaciones nomás, no leí. Iba a no, tirar un comentario desubicado, pero vi que estaba grabando, así que me reservo. Sol, va a terminar el cuatrimestre, salga invicta, no descarrile, por favor, se lo pedimos todo acá a sus compañeros, yo también, quédese ahí. Vamos de vuelta. Joana dice, che, ¿no tendrá que ver con los intereses? Ya sabemos que es un reclamo de interés laboral, porque no podría ser un reclamo político, o vamos a ver después si puede o no. Pero aquí lo que no estamos analizando es que yo dije que se les debe el sueldo. Si se les debe el sueldo, ahí hay un conflicto de derecho o un conflicto de intereses. ¿Hay diferencia entre un conflicto de intereses y un conflicto de derecho? Sí, para mí ahí en este caso, si se les debe el sueldo, hay un conflicto de intereses. ¿Por qué de De intereses? derecho. Para mí de derecho también, porque tiene derecho a su remuneración. El A sueldo es el ver, derecho las de todos los cocoritas que dijeron de trabajadores. derecho, explique por qué. Sol, le pedimos por favor, no desbarranquen la clase de hoy, ya se está calentando. Le dice, a ver, que son tan capas ustedes, explíquenme. Profe, Es es lo que puso el derecho compañero por- en el chat. ¿Por qué es de derecho? Porque la obligación del pago de sueldo surge de la ley y la mora surge de la ley y es automática. Entonces, si vencieron los 4 días y no me pagaron el sueldo, hay una cuestión de derecho. Yo tengo derecho a reclamar eso que me deben. Ahora, si yo lo que estoy reclamando es un aumento de sueldo, un incremento de mi sueldo, el conflicto ya no es de derecho, sino que es de intereses. Porque yo lo que pretendo es que se me mejore la condición salarial. No tengo derecho a que se me aumente automáticamente el sueldo. Yo lo podré discutir en una paritaria salarial, entonces ahí el conflicto se convierte en interés. ¿Por qué es tan importante saber, en términos técnicos jurídicos, después vamos a ver que en la práctica esto casi ni se distingue? Porque cuando el conflicto es de derecho, el conflicto debe ser resuelto por el único que puede resolver los conflictos de derecho, que es ¿quién? Un juez. O sea que si yo lo que tengo es un derecho conculcado, vulnerado, no respetado, deberé ir al juez a que el juez reponga esa situación y haga que se me respete el derecho. Por lo tanto, si el conflicto es de derecho, no es un conflicto colectivo en términos técnicos. Es un conflicto individual que debe ser ventilado ante un juez. Y si hay más de uno de los sujetos involucrados, es decir, más de un trabajador, como recién dijimos, 3, 5, 10, el conflicto es un conflicto plurindividual, pero sigue siendo un conflicto de derecho. Y por lo tanto, no puede ser catalogado como conflicto colectivo. ¿Por qué? Porque para nuestra ley, más allá de que en la práctica no se cumpla, solo revisten el carácter de conflictos colectivos los conflictos de intereses.
Por eso es que la 14786, que es la ley de conflicto colectivo, comienza claramente explicando que va a ser de su ámbito de aplicación los conflictos de intereses cuyo conocimiento sea de la competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se sustanciarán conforme a las disposiciones de esta ley, de la presente ley. ¿Eso qué quiere decir? Que para yo poder ir por vía de la 14786, para poder ir al Ministerio de Trabajo de la Nación, para poder eventualmente pedir una conciliación obligatoria, tengo que estar en el ámbito de un conflicto de intereses. Porque si el conflicto es de derecho, la autoridad de aplicación no debería intervenir. Insisto, les estoy explicando lo que técnicamente corresponde. En la práctica, lo que ustedes razonaron, si es más de uno es conflicto colectivo, no importa de dónde, el origen que sea, es lo que ocurre. Pero está mal. ¿Y por qué? No porque lo diga Cataldi, porque a mí se me ocurra, pero razonen por qué. Porque si no me pagaron el sueldo, más allá de que yo diga que es un conflicto colectivo porque somos 10 o porque somos 50, para cobrar el sueldo, yo tengo que ir a un juez a que ordene el pago del sueldo. No puedo ir al Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo va a hacer una inspección y va a aplicar una multa, y yo voy a seguir sin cobrar el sueldo. Si el conflicto es de derecho, el único que lo puede resolver es un juez laboral. Y esto a veces cuesta. Pero le quiero dar una vuelta de tuerca más, para que lo asocien con lo que viene a continuación. Cuando tenemos un conflicto colectivo, que acabamos de ver que debería ser un conflicto de intereses y no de derechos, ¿qué suele ocurrir? Yo quiero que me aumenten el sueldo. No me lo aumentan, vamos, negociamos, no me lo aumenta. ¿Qué suele hacer el trabajador, la asociación de trabajadores? ¿Qué puede hacer? Huelga. Cortar la ruta. Bueno, medidas de acción directa. Protesta. Medidas de acción directa. Bien. Voy a hacer un salto muy rápido y después tranquila que volvemos y regulamos. Los días de huelga generan derecho a salario. ¿Debe el trabajador pagar los días de huelga? ¿El empleador, perdón, pagar los días de huelga? Y depende del lado Creo de que no. la mecha que te encontrás. Si vamos a analizar el derecho en punto constitucional, en la Constitución Nacional se ampara este derecho a huelga, se podría decir. Depende, yo creo que el trabajador o qué posición tome. Para Bien. mí se debería pagar, pero bueno. Ok, vamos a seguir la Sol. Sol dice, se debería pagar. Entonces, ¿sabés qué, Sol? Yo te pongo una empresita a vos, vamos ahí a Picún y ponemos unos molinos, porque viento tenés que te sobra. Entonces ponemos unos molinos, Sol es la dueña de los molinos, está produciendo energía, vienen los empleados y dicen, Sol, queremos cobrar el doble de lo que estamos cobrando. No, ni loco, no da para eso. Bueno, no vamos a trabajar, vamos a iniciar una huelga. Un mes y Sol le sigue pagando el sueldo. 2 meses y Sol le sigue pagando el sueldo. ¿Lo ves bien, Sol? ¿Cómo te sentís con la situación de los muchachos que... No, pero podría ser. Que la Constitución garantice poder ejercer el derecho a huelga no significa que los días de huelga deban ser pagados. Este es un interesantísimo debate. ¿Por qué? Porque recuerden cómo es la evolución de la huelga. La huelga fue considerada un delito y dejó de ser un delito para estar permitida y luego para pasar a ser un derecho tutelado. ¿Pero qué quiere decir que el empleador y que la Constitución me garantice la posibilidad de ejercer el derecho de huelga? Que yo pueda, como método lícito de reclamo, y aquí viene algo muy importante, muy debatido jurídicamente, causar un perjuicio. ¿Por qué hay autores que siguen sin aceptar el derecho de huelga como un derecho tal, más allá de que esté en la Constitución? Porque entienden que es un contrasentido que el ejercicio de este derecho tenga necesariamente que causar un perjuicio. Porque a esta altura todos acá sabemos que si la huelga no causa un perjuicio, es ineficiente. Si yo, en vez de pararle a Sol los molinos, digo, no, mirá, ¿sabés qué? Vamos a ir y vamos a aplaudir 1 hora antes de entrar y 1 hora después de salir, Sol va a decir, bueno, que se papen las manos. Una reina si me aplauden 1 hora todos los días. Claro, va a estar en pose y todo. ¿No?
¿Por qué? Porque la huelga requiere que cause un daño. Luego vamos a analizar el alcance de la extensión del daño lícito dentro de la huelga. Luego, pero esperen, volvamos. ¿Por qué lo metí, de hecho, muy abruptamente en el tema de la huelga? Porque dije que para que el conflicto sea colectivo, en los términos de la ley, tiene que ser un conflicto de intereses. Porque si estos trabajadores no cobraron el sueldo y quieren protestar porque no cobraron el sueldo y no van a trabajar, ¿tienen derecho a cobrar esos días o como es una huelga no cobran? ¿Están entendiendo el enredo que le estoy armando profeso para ver si Sí. razonamos todos? No, porque no tendrían derecho, pues están causando un perjuicio al empleador. ¿Qué? Pero no me pagaste el sueldo. ¿Vos qué querés? ¿Que yo venga a seguir trabajando y que te trabaje gratis? Pero si Claro. no te pagaron el sueldo, ¿qué te van a pagar la hora? Claro. No, pensemos seriamente, Claro. pensemos seriamente, pensemos. ¿Hay una huelga ahí? Pero si no dijimos que no era de intereses, sino que era un derecho. ¿Y qué hay entonces? Conflicto de derecho. Un conflicto de derecho. Un conflicto ¿Y colectivo de derecho. ¿Y qué hay si no va a trabajar? No pone a Eh, disposición su fuerza laboral. ¿Pero por qué? Ay, Porque no le pagan. ¿Y eso qué es en términos de obligaciones, Mora- cosas que ustedes ya conocen? mora del patrón, no me sale el Del nombre. empleador. Se van a acordar de esto. Exceptio non andiplecti contractus o non ricte andiplecti contractus. Adiplecti contratos. ¿Se van a acordar de eso? Seguro que se van a acordar. Yo me ¿Qué acuerdo y dice, cursé hace profe? 34 años. Sí, no es de Imagínense, obligaciones, profe, profe, por es dos, de contratos. dice esa No, palabra. se dan obligaciones y en contrato, en los dos lados. se da. ¿Eso En qué es? contrato, Es contrato. la excepción de incumplimiento. O sea, si vos no cumplís, hasta tanto vos no cumplas, yo no voy a cumplir. Entonces, el trabajador que no cobra su sueldo al cuarto día de mora, no está haciendo un paro. Y este es un problema conceptual. Por eso es que a veces se dice, no, depende del tipo de paro, algunos genera derecho a salario y otros no. Es que el trabajador está ejerciendo su excepción de incumplimiento, está haciendo una retención de tarea fundado en que no cobra salario. Y entonces Pero- sí se le debería pagar. Pero como él lo que está haciendo es retener porque el otro incumplió, no puede perder el derecho a los jornales, tiene derecho a cobrarlos, pero porque no estamos en presencia de una huelga, estamos en presencia de una acción individual de retención de tarea por no cobrar el sueldo. O sea, profe, que hablando en serio, si la persona está en huelga, o por ejemplo, porque quiere un aumento de sueldo, ¿no? Y le están pagando, todo normal, ahí sí no se le paga, No se le paga. pero si tienen esto de que no se le estaban pagando y ellos hacen huelga, no se considera huelga y se debería pagar. Bien. ¿Así es? Ahora lo vamos a ordenar, pero lo dijiste bien, Sol, pero ahora lo vamos a ordenar. Profe, Es ¿puede tan- escribirlo en el chat a la palabra que dijo? Porque no. ¿Cuál? Excepción de incumplimiento, non adiplecti contrato. Es lo que vemos en Exceptio, contrato. no me digas, Carolina, que no la escuchaste o no la leíste nunca porque va a volver a derecho romano. Va a retroceder, Sí. te estabas por recibir, ahora va a volver a derecho romano. Exceptio non andiplectis contractus, o non rite, porque es de mal cumplimiento, de cumplimiento defectuoso, no cumplimiento pleno. Ahora, voy a ordenar esto, porque di varios temas exprofeso mezclados para que ver si con la lógica podíamos irlo sacando. Para nuestra legislación, y estamos hablando en términos estrictamente técnicos, solo hay un conflicto colectivo cuando existe un conflicto de intereses. Y como tal, ese conflicto colectivo, si existiera, tiene un andarivel previsto en una ley específica que es la 14786, que regula qué hacer frente a un conflicto colectivo. Como es de intereses, el que interviene es la autoridad de aplicación y procura que esos intereses contrapuestos se regulen. Una de las formas en que tiene uno de los actores, que es los trabajadores o la asociación sindical, de luchar para obtener una mejora de sus intereses, es hacerlo a través de las medidas de acción directa.
La huelga es la medida de acción directa clásica o típica, que es abstenerse de trabajar. Es directamente no poner a disposición la fuerza de trabajo. La huelga, como tal, es un ejercicio de una medida de acción directa frente a un conflicto de intereses. Si yo pretendo una mejora y el empleador no está de acuerdo y no nos ponemos de acuerdo, puedo resolver orgánicamente una huelga. La consecuencia de no trabajar o no poner a disposición mi fuerza de trabajo cuando hay un conflicto de intereses es que ese jornal no lo cobro, en principio no genero derecho a salario. Esto está aceptado hasta por la Corte, así, no es un tema discutible. Lo que ocurre es que después, toda huelga se termina negociando qué hacemos con los días de huelga o los días caídos. Como parte de la salida del conflicto colectivo, se mete en la negociación ante la autoridad de aplicación, decir, bueno, pero esos días de huelga páguenlo, o paguen la mitad, o paguen como no remunerativo, o sea, se buscan alternativas, porque si no, también perdería posibilidades la asociación sindical de llevar a sus trabajadores a que hagan una medida de acción directa, porque sería la ecuación tan simple como no, ¿para qué voy a hacer paro si después no voy a cobrar? O sea, si no cobro no voy a poder comer, entonces la relación sería bastante nefasta. Pero eso es distinto a sostener que la huelga tiene que ser pagada, porque es un error técnico sostener que la huelga tiene que ser pagada. Porque Sol, que fue la primera que lo sostuvo, y que yo le puse un ejemplo muy burdo, fíjate que de esa manera vos entendés que para poder ejercer el legítimo derecho que tiene raigambre constitucional de huelga, ponés en cabeza de tu empleador que te financie su propia huelga. O sea, el perjuicio que está sufriendo el empleador te lo está financiando él mismo. Vos seguís de huelga y el empleador te paga el salario, con lo cual podrías llevarlo in eterno si no tenés perjuicio. Entonces, en ese equilibrio es que la Corte ha sostenido, los días de huelga en principio no se pagan. Punto. Pero si lo que tengo es un conflicto de derecho, no estoy dentro del ámbito de esta ley, ni estoy dentro del ámbito de un conflicto colectivo. Podemos ser muchos. Es plurindividual. En vez de uno somos 10, somos 15, somos 50, no importa, pero es de derecho. Entonces, si el conflicto es de derecho, yo, por un lado, tengo que ir al juez al que me lo resuelva. No puedo ir al Ministerio de Trabajo, más allá de que amigablemente puedo intervenir. Porque el Ministerio de Trabajo no puede dictar una sentencia, porque no puede decir si esto corresponde o no corresponde. Y en segundo orden, si yo, en función del incumplimiento del otro, aplico la excepción de incumplimiento, la exception non deplecti contractus, no estoy en un proceso de huelga, no estoy en una medida de acción directa, estoy ejerciendo mi derecho a retener las tareas hasta tanto el otro cumpla. Por lo tanto, en ese supuesto, sí tengo el derecho a que se me paguen los días. ¿Por qué? Porque yo estoy reteniendo porque el otro incumplió. Esta explicación, que no siempre se da, es la que campea en el gran debate que se suele dar en el ámbito de todos los conflictos de me corresponde que me paguen los días de huelga o no. A otros se lo pagaron porque a mí no. Primero puede ser porque negociaron pagarlo y segundo porque no todo conflicto que involucre a más de una persona se convierte automáticamente en conflicto colectivo. Zaira, que fue la primera que se animó a contestar esto cuando hay un conflicto colectivo, ella dijo cuando hay muchos. Porque es lo que todos en principio entendemos, que si hay más de uno el conflicto es colectivo, pero eso no es lo que técnicamente corresponde. Hecha esta explicación, me apuro en decirles que cuando ejerzan la profesión se van a encontrar con que más allá de lo técnico, si hay varios involucrados, la autoridad de aplicación lo toma como conflicto colectivo y poco le importa lo que dice el artículo 1 de la 14786. Y hasta resuelve la conciliación obligatoria cuando son conflictos de derecho. Pero aquí estamos obligados a hacer un análisis Muchas técnico-jurídico. personas, ¿a más de cuánto se refiere, profe? No importa. En la práctica, cuando bien. involucra a un grupo dentro de una empresa, cuando, no te digo que en vez de una empresa de 100 son 2, pero si involucra a un grupo determinado, una sección determinada, la autoridad de aplicación lo convierte en un conflicto colectivo. No porque lo diga la ley, sino porque directamente en la práctica es lo que se suele hacer. Quiero Profe, explicar... ¿y eso? Sí. Perdón, en la práctica.
beneficia a los trabajadores Sí, o no? sí, Ah, sí, en la porque práctica más sí allá los de que se dé beneficios. en la práctica, los trabajadores Sí. se pueden amparar en esta ley y decir que no, No, no en la sé. práctica está bien lo que dice Zaira, che, más allá de la explicación técnica, ¿por qué se da? ¿Los beneficia? Claro que los beneficia, porque si yo me pongo en estricto y técnico, le acaba de pasar a Carolina, el gato casi la despeina. Si yo me pongo en técnico y digo, no, pará, si no te están pagando el sueldo, anda a un juez, inicia un juicio sumarísimo, porque tenés que cobrarlo, retener tarea, y eso que técnicamente corresponde, a veces demora mucho tiempo y no tiene el efecto deseado. Entonces, si el trabajador dice, che, hagamos una huelga en vez de una retención de tarea, no importa el nombre que le diga, le bloqueemos la entrada, vamos al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo decreta una conciliación obligatoria, eso acelera los tiempos de resolver el conflicto de derecho y de cobrar. Entonces, por eso se lo toma, más allá de que no es la receta técnica que da la ley, pero es lo que termina siendo más operativo para el trabajador. Quiero hacer un paneo, esta es una ley corta, pero quiero hacer un paneo esencial de cuál es el procedimiento cuando existe un conflicto colectivo. Ya explicamos que es un conflicto de intereses, pero ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué pasa? Porque nos quedan unos 30 minutos y tenemos que terminar también de ver algún fallo de la Corte vinculado con la huelga, que es muy importante. Supongamos que se da el conflicto como tal y que es un conflicto de intereses. Vamos a trabajar con una idea pura técnica de que los trabajadores lo que quieren es un aumento de sueldo o una reducción del horario o una modificación de la jornada. O sea, todas cuestiones que implican una mejora, conflicto de intereses. No que se aplique la ley, no que me respeten la jornada de 8 horas, no que me respeten el sueldo, sino mejorar lo que ya tengo. Eso es un conflicto de intereses. No se ponen de acuerdo con su empleador, en función de eso resuelven alguna medida de acción directa. ¿Cuáles pueden ser las medidas de acción directa? Ya dijimos la huelga. ¿Se les ocurre alguna otra más? No, vamos. Quite de colaboración, que es similar al Profe, trabajo yo a reglamento, similar al trabajo a desgano, son todos sinónimos. Asamblea permanente, que es vamos, pero estamos en asamblea y no trabajamos. Paro y huelga son vistos como sinónimos. Todas esas son formas con una muy particular, que espero que la hayan escuchado nombrar, que es la que se denomina el paro a la japonesa. ¿Saben lo que es el paro a la japonesa? Sol se agarró la cabeza como diciendo, hacé la más simple. Sí, ahí lo dijo algún compañero. Bien. El paro a la japonesa es cuando en vez de trabajar menos o no trabajar, trabajo más. Pero eso no pasa en Argentina, ¿o sí? No, en Argentina se ha usado muy Pasa en poco el paro a Japón. la japonesa. Se ha usado muy poco. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo pongo? Porque quiero que razonen para que entiendan cuál es el efecto del daño que toda huelga tiene que traer aparejado. Si yo no trabajo y hago un paro, el daño es que el empleador no produce. Entonces no tiene los bienes y servicios que él es lo que necesita tener para vender en el mercado. El daño es evidente. Ahora, si yo produzco, por ejemplo, autos, y el valor del mercado de los autos está relacionado con la oferta y la demanda. Produzco tantos autos al mes, se consumen tantos autos, el auto vale X. Si yo de repente produzco muchos más autos y saturo el Te van a mercado devaluar. de oferta, es posible que el valor del auto caiga. ¿Por qué? Porque yo al tener más producto para vender, ya no tengo tantos interesados, entonces el valor del producto cae. El paro a la japonesa provoca el daño por sobreproducción, sobrestock para ese empleador del producto que venía haciendo. No es común en nuestro país, pero es una forma también, porque ¿qué es lo que provoca? Provoca un daño. Por Puede eso ser, es que profe, que yo qué sé, no sé, una panadería que los trabajadores le ocupan toda la harina, todo a lo empleador, que hacen 300 millones de facturas que obviamente no se venden y se echan a perder y el trabajador se queda sin mercadería, yo qué sé, para... Sí,
los En días vez de siguientes. autos ponemos facturas, Genera un gasto. perfecto. Puede ser, Zaira, podría ser. ¿Por qué? Porque por un lado, normalmente vendo 100 kilos de pan, ahora hice 150 y 50 kilos que si no, no tengo público, lo tengo que tirar, y a su vez bajo rápidamente el stock de harina que tenía y no tengo proveedor que me traiga harina, entonces genero en esa cadena que estaba equilibrada un desequilibrio, genero un daño. Por eso insistí con cuál es el daño que la ley entiende, o que, mejor dicho, se comprende como el daño, entre comillas, miren la contradicción que estoy diciendo, daño lícito de una huelga. Fíjense la contradicción, ¿no? El daño en principio no puede ser lícito. Daño lícito de la huelga, que es que por mi abstención de trabajar, el empleador se vea privado de la producción del bien y servicio que él está realizando. Entonces yo dejo de poner a disposición la fuerza laboral, eso va a causar un daño. Punto. ¿Sería también un daño previsto y enmarcado dentro del derecho de huelga bloquear la entrada al establecimiento, prender fuego la planta de empaque, quemar los bienes? ¿Sería un daño lícito previsto? No. Y sobre eso, yo en el material que les puse en Petco, hay un artículo muy viejo, un artículo con algunos años, no muy viejo, un artículo con algunos años, de la autora Kammermeyer de Carlucci, de ahí a Kammermeyer de Carlucci, sobre el daño lícito y el daño ilícito de las huelgas, que se los recomiendo que lo lean. Porque esto también es un tema muy polémico. ¿Hasta dónde el ejercicio del derecho de huelga, que bien dijo Sol, che, la Constitución nos garantiza el derecho de huelga, pagame los días, yo dije no por esto, y ahora también yo diría, tengan en cuenta que cuando se garantiza el ejercicio del derecho de huelga es el ejercicio regular, ocasionando el daño de privar al empleador de mi fuerza de trabajo, pero no el ejercicio irregular, que puede ser sí considerado ilícito, como el bloqueo, la extorsión, la imposibilidad de traslado, etcétera, etcétera. Entonces, son de los temas muy polémicos que hay en el ámbito del derecho colectivo y que excede que los miremos en esta cursada, pero se los dejo así como pinceladas para que lo profundicen en caso de que vayan a ejercer esta pata de la abogacía. Iba a consultar sobre eso, sobre la forma de los diferentes tipos de huelgas cuando se habla de paro con asamblea. No es lo mismo que cuando toman el lugar de producción. No, no es lo mismo, Ramiro, y acá sobre el tema de la asamblea permanente también hay algunos pronunciamientos. ¿Por qué? Porque el derecho a reunirse y el derecho a la asamblea surge hasta de la propia 23.551, que es poder comunicarse la asociación sindical y los delegados con los trabajadores. Ahora, cuando la asamblea se convierte en algo de todo el día y de todos los días, hay jurisprudencia que entiende que es un ejercicio abusivo al derecho de la asamblea y que en definitiva se convierte en un paro o en una huelga. ¿Y por qué yo buscaría hacer esto en vez de parar? Por algo que acabamos de decir hace un rato. Porque en principio la huelga no genera derecho a salario, porque es la abstención de poner a disposición la fuerza laboral. Pero si yo voy al establecimiento y digo, acá estoy, pero estoy haciendo una asamblea, como yo marqué y estoy presente y supuestamente estoy poniendo a disposición la fuerza laboral, sí genero derecho a salario. Entonces, el tipo de medidas que yo tome para la medida de acción directa no solo repercute en el daño que le causo al empleador, sino en de qué manera trato de garantizar que el trabajador lo mismo siga cobrando. Y estas conductas son las conductas de límite que a veces se discuten, hasta dónde la huelga o la asamblea permanente se convierte en una huelga, o la reunión fuera del establecimiento con bloqueo o sin bloqueo se convierte o no en un hecho ilícito. Son líneas muy finas, no estoy tomando posición ni estoy pidiendo para nada que ustedes la tomen ahora, sino que solamente les estoy dando elementos de una discusión súper interesante del derecho colectivo, a la cual le quiero sumar algo más rápidamente, porque no estoy dando la 1486 y veo que se me va el reloj, pero quiero sumarle algo importante, que es quiénes pueden válidamente resolver la realización de una huelga o una medida de acción directa. ¿Puede hacerlo un trabajador solo?
puede hacerlo un grupo de El trabajadores, delegado. puede hacerlo una asociación sindical simplemente inscripta, necesita tener personería gremial. Fíjense que les di 4 opciones. El trabajador solo, los trabajadores agrupados, los que pertenezcan a una simplemente inscripta o necesariamente a una que tengan personería gremial. Solo agregó los delegados, serían los trabajadores, los delegados. ¿Saben sobre eso algo? ¿Tienen conocimiento de alguna situación que valga la pena que nos preocupemos? No, alguien como, no sé si es Ramiro o hay un par de compañeros que veo que tienen algún conocimiento o por militancia o por trabajar, por ahí querían aportar alguna cosa. Quiero compartirles, denme un segundo, el fallo de la Corte que generó bastante polémica. Estoy buscando ¿Huelga o de cualquier acción directa? en principio de huelga. Aquí lo tenemos. Por supuesto que apreté mal el botoncito. Yo sé que hago mucho ruido cuando hago esto, pero no. Me están faltando horas de práctica de Zoom, me parece. Un segundo porque he perdido. Y aquí lo compartimos. Bien. Antes de este fallo, en nuestro país la doctrina había discutido y escrito mucho sobre esto, y les diría que mayoritariamente la doctrina entendía que el ejercicio del derecho de huelga era un ejercicio del concepto de los sindicatos, que era la agrupación de los trabajadores, sin necesidad de que estuvieran regulados o inscritos, sino que podían los trabajadores, juntándose, resolver una medida de acción directa, específicamente una huelga. Esta era la postura de la mayoría de la doctrina. Pero ocurrió en junio del 2016, tengo ultra presente este fallo y esta fecha, porque yo estaba dando un seminario sobre derecho sindical para empresas, tenía el PowerPoint listo y estaba cerrando todo el día 7 de junio, porque el 8 era la exposición. Y el 7 de junio salió publicado este fallo de la Corte y tuve que modificar todo el PowerPoint y cambiar todo lo que iba a explicar. ¿Por qué? Porque la Corte fijó en la causa Orellano, Francisco Daniel contra Correo Argentino de la República Argentina, un criterio totalmente distinto. ¿Cuál es el criterio? Profe, ¿sí? este fue el caso, capaz que nada que ver, pero que hicieron paro y a él no sé qué le pasó, que después los compañeros no lo reconocieron. Fue como que negaron que habían hecho el paro, la huelga, algo así. Ahora lo explicamos. Puede ser que vaya por ahí. Ahora lo explicamos. ¿Qué es lo que resuelve la Corte? Después voy a los hechos. Primero quiero darles fuerte qué es lo que resuelve. La Corte sostiene que para que la huelga sea válida, tiene que ser resuelta por una asociación sindical, bastando la simple inscripción. De las 4 opciones que yo le di, la Corte dice que solo es válida si se resuelve de manera concertada por una asociación sindical, la cual debe estar simplemente inscripta, que de las categorías ustedes saben que es la más baja, es decir, no le requiere que tenga personería gremial, basta con que sea simplemente inscripta. Pero al así pronunciarse, ¿qué es lo que la Corte descartó? Que considera inválidos las decisiones que tomen los trabajadores de manera aislada que no pertenezcan a una asociación sindical. Simplemente inscripta. ¿Qué ocurrió con Orellano? Que es lo que Zaira preguntaba. En los hechos, a su vez es una sentencia bastante contrafáctica de lo que la Corte venía sosteniendo con el concepto de despido discriminatorio. Este trabajador, con un conflicto de intereses, porque lo que pretende es un incremento salarial, por fuera de lo que la asociación sindical venía haciendo, toma él y un pequeño grupo la medida de parar.
Correo Argentino lo despide e invoca de que esa decisión unilateral de él era una injuria laboral grave. Orellano logra en las primeras instancias, Cámara Nacional de Apelaciones, que se considere ese despido como discriminatorio y que se lo ordene reincorporar. Y cuando llega a la Corte analizando esta cuestión de quiénes están legitimados, lejos de ir a sostener si era discriminatorio o no, dice, no, momento, Orellano nunca pudo válidamente resolver una huelga. Y se pronuncia por algo que era muy discutido o que era opinable en la doctrina, quiénes estaban legitimados. Y toma una posición que no era la de la mayoría, sosteniendo de que la huelga válida solo es aquella que resuelve la asociación sindical simplemente inscrita. Es decir, que los trabajadores no pueden decidir una medida de acción directa, en este caso una huelga, si no ha sido la asociación sindical la que lo ha discutido, ventilado y tomado la decisión. Entonces, ojo, porque Orellano tiene más de una cuestión a analizar. No solo el legitimado, sino qué pasa con la discusión que se venía dando hasta ese momento, que ustedes ya vieron, que explicamos en Álvarez con Cecosudo, etcétera, sobre los despidos discriminatorios. Porque lo que Orellano sostuvo es, más allá de que yo no sea el sindicato, está claro que a mí me despidieron porque yo estaba estaba pretendiendo una mejora. Tenía un conflicto de intereses y tomé una medida de huelga. La Corte dice, usted no pudo tomar una medida de huelga y convalidó el despido. Solo, apretados por el tiempo, quiero marcar alguna parte de este fallo. Fíjense, lo remarqué es profeso, la huelga y las medidas de acción directas asimiladas a ella, verbigracia o por ejemplo, paros intermitentes, trabajo a reglamento, trabajo a desgano, etcétera, implican la abstención o el retaseo de la prestación laboral por parte de los trabajadores como medio de presión para lograr que se satisfagan ciertas reclamaciones previamente expresadas. Al obstaculizar el normal desarrollo de las actividades de producción de bienes o de prestación de servicios en las que los trabajadores se desempeñan, las medidas de acción directa no solo perjudican al empleador, sino que también afectan los intereses de los destinatarios de dichos bienes y servicios, es decir, de los consumidores o los usuarios. Es así que el desarrollo de la huelga provoca una evidente tensión con el ejercicio de los derechos del empleador, libertad de comerciar, de ejercer toda la industria lícita, etc. Estamos hablando de derechos constitucionales. Así como también con derechos de terceros, denme un segundo, o de la sociedad, de transitar, de enseñar, aprender, protección de la salud, a la adquisición de bienes para una adecuada alimentación y vestimenta, o que se asegure la calidad y eficacia de los servicios públicos, que también cuentan con protección constitucional. ¿Por qué remarqué este párrafo? Porque la Corte aquí dice, ojo, que si bien la huelga es un derecho constitucional, tan constitucionales también son estos otros derechos. Y deja expresado algo que se viene discutiendo hace muchos años, que es, ¿hay una jerarquía de derechos constitucionales uno por sobre otros? O sea, ¿hasta dónde el derecho colectivo puede más que el derecho individual? ¿Hasta dónde el derecho a la huelga puede más que el derecho al libre tránsito? Todos temas ultra sensibles, discutidos y opinables, que no estoy pretendiendo que resolvamos, sino simplemente los estoy poniendo arriba de la mesa. Termino con esto. Por otra parte, también es conveniente aclarar que la huelga debe considerarse como un acto colectivo en la deliberación que lleva a una agrupación de trabajadores a declararla para tutelar sus intereses. Celebrado el acuerdo sobre la huelga, corresponde a cada trabajador un derecho subjetivo de realizarla, de modo que la proclamación de la huelga es una condición previa para que surja el derecho del particular a abstenerse del trabajo o de retasearlo. Esto es parte de una cita que toma la Corte. En un sentido material, porque no es posible adherirse a una huelga no convocada, y en un sentido formal, porque el ejercicio individual será legítimo si legítima fuese la convocatoria de la huelga. Y aquí la Corte se mete de lleno, por eso es que quiero concluirlo, a partir del encuadre descrito y desde una perspectiva de análisis que hace pie en el examen integral del texto de la norma constitucional,
es indudable que la titularidad del derecho a declarar una huelga pertenece a un colectivo de trabajadores organizados en función de intereses comunes, no al trabajador en forma individual ni a cualquier grupo de trabajadores. Y luego concluye con que basta que sea simplemente. ¿Por qué tan trascendente Orellano? Porque zanjó para un lado, que no era el de la mayoría de lo que la doctrina venía entendiendo, quiénes son los legitimados a la huelga. Para la Corte, las asociaciones sindicales simplemente inscritas. Retomo el piolín, me apuré a ir a Orellano sin terminar con la 14786 porque veo que se me pasaba el tiempo y quería así dárselo. Vuelvo a un esquema de lógica de un conflicto de intereses. Trabajadores que están pidiendo que se les incremente el sueldo. No, el empleador no aviene a un incremento. La asociación sindical, supongamos simplemente inscripta, resuelve una huelga. El trabajador de manera individual, como dice la Corte, resuelve adherir a lo que la asociación sindical ha dicho, que es abstenerse de trabajar. Entra en medida de huelga. ¿Qué puede pasar frente a esta situación? Bueno, si esto se diera, puede intervenir la autoridad de aplicación en los términos de la 14786 y convocar a una audiencia. Normalmente, cuando el conflicto tiene alguna significación por lo que pueda afectar algún servicio de los considerados vulgarmente como esenciales, más allá de que la ley no los considere como tal, como puede ser el transporte público, como puede ser la salud, como puede ser la educación, lo que hace la autoridad de aplicación en los términos de la ley 14786 es declarar la conciliación obligatoria. Habrán escuchado más de una oportunidad, se declaró la conciliación obligatoria de tal conflicto colectivo. ¿Qué implica que se haya declarado la conciliación obligatoria y quién la declara? La declara el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es la autoridad de aplicación de esta ley, y el efecto es que las partes deben abstenerse, en el caso de la asociación sindical, de continuar con las medidas de acción directa, es decir, no puede continuar con la huelga, y deben retrotraerse a la situación anterior. ¿Esto qué significa? Que si estaba haciendo huelga debo volver a trabajar, y si el empleador habría tomado alguna medida, como por ejemplo promover algún tipo de despido o sanciones, debe dejarla sin efecto. ¿A qué fines es esto? Y a los fines que dentro del marco de la conciliación obligatoria y en el plazo de 15 días que contempla la ley, las partes se sienten en el ámbito ese del Ministerio del Trabajo y procuren resolver el conflicto. Porque no nos olvidemos que estamos aquí porque existe un conflicto colectivo, existe un conflicto de intereses. Queremos incremento de sueldo y el empleador dice no tenemos incremento para dar. Entonces, en función de eso, dentro del plazo que da la ley, las partes deben sentarse ante la autoridad de aplicación a buscar resolver el conflicto. Vamos a hacer una versión corta. ¿Qué puede pasar frente a esto? Que las partes logren un acuerdo y como producto de esta conciliación obligatoria se termina con un acuerdo. Ese acuerdo al que arriben se homologa y tiene el mismo efecto que el alcanzado en un convenio colectivo, porque la autoridad de aplicación lo homologa y le da validez. O puede ocurrir que no lleguen a ningún acuerdo. La ley permite una prórroga por única vez de 10 días más para seguir dentro del ámbito de la conciliación obligatoria. Supongamos que agotamos los plazos y no hubo acuerdo. ¿Qué significa? Que volvemos al estado anterior. Las partes están en libertad de acción de la asociación sindical volver a declarar una huelga y el empleador eventualmente tomar las medidas que crea que pueda tomar. Suspender, despedir, etcétera, etcétera. Una última frutilla que quiero agregar acá, porque voy a ir cerrando. Habrán a lo mejor escuchado hablar, o quizá lo leyeron alguna vez, si puede un conflicto colectivo resolverse de alguna otra manera, por ejemplo, con un arbitraje obligatorio. ¿Alguien escuchó hablar de eso? ¿Qué es el arbitraje obligatorio y si existe o no?
Georgie, te escucho, que me estabas preguntando algo. Sí, mi pregunta era de cuánto era el plazo de la conciliación obligatoria. 15 ¿10 o 15 más 10 días? la prórroga. 15 el plazo inicial más 10 la prórroga. ¿Alguien escuchó hablar del arbitraje y saben lo que es un arbitraje o entienden de qué es un arbitraje? ¿Vieron un partido de fútbol Sí, alguna entiendo vez? que, ¿Saben lo que es un árbitro? Porque me miran todas con cara como diciendo, no, ¿qué me están preguntando? no, yo entiendo que a diferencia de la conciliación, en donde las partes negocian, entienden y se ponen de acuerdo, en el arbitraje hay uno Se designa un que tercero, decide, un árbitro, claro. que es el que va a dirimir sobre esa controversia. Pero ¿Y acá es no lo eligen importante. también las partes? ¿Cómo? ¿No lo eligen también las partes Lo a ese eligen las árbitro? partes, pero no son las partes las que resuelven. Lo que dijo Zaira, que está bastante atinado, es en la conciliación obligatoria nos sentamos y entre nosotros vemos cómo acordamos y llegamos a un acuerdo conciliado. En el arbitraje no nos hemos podido poner de acuerdo, lo único que hacemos es ponernos de acuerdo en quién va a ser el árbitro, pero una vez que lo elegimos, el que resuelve es el árbitro, no nosotros, es un tercero, es ese que hemos designado. Pero aquí viene lo importante que quiero remarcar. En la legislación argentina, en la ley 14786, el arbitraje es de sometimiento voluntario. La resolución del árbitro, si me he resuelto someter al árbitro, sí es obligatoria. Va de vuelta. En la 14786, el arbitraje es de sometimiento voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes, ambas, deben estar de acuerdo en que van a someter este diferendo a un árbitro. Porque si una de las dos no está de acuerdo, no hay arbitraje. Y terminó el conflicto con un conflicto colectivo sin acuerdo. Y cada una verá cómo sigue después con su camino. Pero si se ponen de acuerdo en que van a ir a arbitraje y designan el árbitro, lo que el árbitro resuelva es obligatorio, más allá de la revisión judicial que pueda tener. ¿Se entiende la Rafa, y diferencia? la elección del árbitro, también tienen que estar las dos partes de acuerdo, digamos, no puede el Exacto. empleador decir, yo elegí este No. árbitro, así que va a ser... No, está bien. normalmente cuando hay discrepancia, cada parte propone uno y la autoridad de aplicación propone un tercero, porque obviamente vos una resolución arbitral no la podés tener en un número empatado porque si no, no lo resolvés. Entonces suele ser uno y uno y uno. Uno por la asociación de empresa, otro por la asociación de trabajadores y otro por el Ministerio de Trabajo. Entonces, quiero que este concepto quede claro. En la Argentina no hay arbitraje de sometimiento obligatorio. Lo existió hace muchos años atrás. El arbitraje es de sometimiento voluntario. Lo que es obligatorio es la resolución del árbitro, pero para eso las partes tienen que haberse puesto de acuerdo en que van a someter al arbitraje. Quiero redondear, por la hora en la que estamos, quiero redondear el tema. La ley 14786, una ley sencilla de pocos artículos que van a ver, es el procedimiento que hay que seguir cuando hay un conflicto de intereses, es decir, un conflicto colectivo de intereses. La autoridad de aplicación dispone de una herramienta que es la conciliación obligatoria. Ustedes la habrán escuchado en más de una oportunidad y que implica volver al estado anterior, sentar a las partes a una negociación y procurar resolver el conflicto en el ámbito de la autoridad de aplicación. Si eso se logra y se logra un acuerdo, ese acuerdo se homologa y tiene la misma validez que un convenio colectivo, es decir, con acarse erga omnes. Si no se logra un acuerdo, las partes quedan en libertad de acción y la asociación sindical podrá volver a la huelga y el empresario o la asociación empresarial podrá volver a las medidas que entienda conveniente tomar. Si las partes quieren, pueden someterse a un arbitraje. Si se someten voluntariamente al arbitraje, lo que resuelve el arbitraje es obligatorio. ¿Se entendió? Bien. Con esto yo me doy por satisfecho. El tema de derecho colectivo realmente es apasionante y da para bastante más. No estamos teniendo realmente mucho tiempo con la parte de derecho individual para dedicarle más a derecho colectivo. El cuatrimestre, entre algún feriado que nos cae y alguna dificultad, nos está impidiendo darle más horas
de clase a derecho colectivo, lo que sería recomendable y interesante, pero ustedes han tenido esto, más el debate que vamos a tener con la clase del viernes, donde van a salir a relucir algunos de estos temas, y básicamente la diferencia entre la simplemente inscripta es la que con personalidad hereditaria. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? No, respecto al trabajo práctico. Sí. Tengo un problema con comprensión. En la parte de la pregunta 1, donde hay que poner los fundamentos. Yo entiendo que los fundamentos es cómo la Corte llega a esa conclusión. ¿Pero tengo que escribir la conclusión también o solamente cómo llega? No, bastaría que digas cómo llega, si se infiere cuál es la conclusión. Claro. Sí, sí, lo escribí aparte, que sería la Inconstitucionalidad, el artículo tanto, el inciso claro. tanto. Sí, sí. Ah, bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿el fallo de recién de huelga es Orellano? No, Orellano. Sí. gracias. Está en la carpeta de PEDCO, está todo esto, hay bastante material de derecho sindical. Les diría que de la materia es lo que más les sugiero que vayan a PEDCO a ver material, porque no hemos alcanzado a explicar mucho derecho colectivo, pero el material que está es suficiente, porque me ocupé de poner algunos artículos cortos de 10, 15 páginas que hacen una reseña de la evolución histórica del derecho colectivo y sobre todo del análisis de los criterios de la Corte. Algunos de ustedes ya los han visto porque son del DAT1, ROS y AT2, y esto de Orellano, que también es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? No. Éxitos, el viernes el práctico y el miércoles el parcial. El jueves la clase especial para el que pueda y quiera, y si hubiera necesidad de alguna clase más de apoyo, de sacarse dudas antes del parcial, la podemos hacer el martes, yo no tengo problema, para lo cual necesito interesados nada más. Si hay interesados, la hacemos. Profe, ¿ya dijo que era lo que iba a entrar en el parcial? Sí. Ah, bueno. Lo dije al principio, lo reitero, Sí, Caro. sí, después lo veo. Ah, lo ves vos, dale, dale, lo dijimos al Sí, no principio. te preocupes. Listo, un beso, suerte.